Contanos un poco acerca de esta reunión que se dio con, bueno, distintos sectores del privado, de lo público también, cómo vienen analizando el tema del endeudamiento en nuestra ciudad. Ya nosotros ya venimos, bueno, hemos conversado con ustedes, Sí. venimos trabajando el tema desde fines del año pasado, principio de sobre fines de marzo, principio de abril se aprobó la primera ordenanza sobre de abordaje del sobreendeudamiento, la primera ordenanza en Bahía Blanca, pero la primera ordenanza en el país, un poco también con la intención de poner el tema en agenda, como recién estabas manifestando. Y en esa línea nosotros, digamos, más allá de la aprobación de la ordenanza, hemos seguido trabajando, estamos trabajando en ver cómo articulamos algunas otras eh, herramientas y sobre todo actores que tienen que ver con este ecosistema cada vez más preocupante. Nosotros eh, hago, antes de contar un poco cómo abordamos en la última mesa el tema, digamos, nosotros veíamos en marzo, abril algunos números estadísticos de endeudamiento crítico de las familias y lamentablemente hoy, a mediados de agosto, estamos viendo números peores de los que comentábamos en aquellas oportunidades. Es decir, el endeudamiento ha crecido en los últimos meses. Eh, Incluso algunas noticias del gobierno nacional que hablan de una merma del endeudamiento en el mes de junio, que en realidad el endeudamiento de las familias cayó del 12,8 al 12,7 y el endeudamiento general de 7,8 a 7,7. En realidad, lo que se omite decir es que hubo un récord de refinanciaciones de entidades bancarias de 3,4 puntos por ciento, lo cual claramente muestra que las entidades bancarias han decidido como estrategia refinanciar con plazos más largos antes que ejecutar a los deudores. Es decir, el problema sigue creciendo. Y además, en cuanto a toma de préstamos en billeteras virtuales, en fintech, los números son realmente muy alarmantes, superan el 30% y sobre todo están afectando, nosotros vemos, a los sectores más jóvenes, de 30 a 24 y sobre todo de 24 a 18, con lo cual también me parecía importante destacar. Eh, En ese marco nosotros tuvimos una reunión la semana... Sí, perdón. no, 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 te quería preguntar Sí, por dale, esto, sí, sí, esto por de favor. las fintech, porque el otro día escuchaba hablar a un representante, no sé si era la Cámara, ahora realmente no me acuerdo, Bien. y él argumentaba que, que de la deuda que había en la calle de la gente, ellos estaban alrededor de un 8 a un 10% en comparación a los bancos. Vos hablás de un 30%. Sí, a ver, no tengo, ando ahora en este momento por la calle, voy a apelar a mi memoria, digamos, Sí, en el último, nosotros tenemos números, pero son, digamos, las estadísticas que hablo de Nación son del Centro de Deudores Dependiente del Banco Central de la República Argentina, es decir, claro. son datos oficiales, y en algunas informaciones que teníamos estaban hablando de deuda vinculada a la banca pública del 10,1%, si no recuerdo mal, Sí. 18,6% en cuanto a endeudamiento a banca privada, y cuando hablaba de fintech, de billeteras virtuales, de tarjetas de entidades no bancarias, de neobancos figuraba Sí, en esas estadísticas. Estamos hablando de entre un 29% y casi un 40%, depende claro. la fuente que se tome y la franja etaria, en realidad. Porque uno cuando ve las noticias va a ver distintos números, pero tiene que ver con eso. Depende de la franja etaria y depende de la fuente que se tome. Pero estamos hablando de la toma de crédito más importante. De hecho, las mismas, me parece, bueno, no escuché esta noticia a la que hacías referencia, pero hay una preocupación de tener una morosidad Sí, sí, tan sí, sí. elevada en esas billeteras virtuales. Sí, sí. A ver, yo te preguntaba porque nosotros hablamos de esto acá con Camila y estábamos de acuerdo que el número parecía muy bajo. Mm. Un 8, creo que había dicho un 8, un 9%, me Y parece estamos hablando del bajísimo. endeudamiento promedio, cuando ves todo el endeudamiento promedio en el país. Es bueno, yo decía 7,8%, había bajado en junio al 7,7%. El endeudamiento promedio Claro.
en el país. Cuando hablas de endeudamiento familiar, estás hablando del 12,8%, dato del Banco Central de la República Argentina, había en junio era el 12,7%, y en empresas había pasado en mayo de diciembre del 2024 a mayo del 2026, pasó del 0,7% al 3,5%, con lo cual esos números a los que hace referencia no se condicen Claro. con los datos oficiales. Sí, y acá estamos hablando de endeudamiento solamente con empresas privadas o también se toma, porque digo, ¿cómo también analizás los endeudamientos, por ejemplo, con prestamistas? Es muy difícil de tener ese Bueno, dato. claro, digamos, nosotros sí, es muy difícil tener ese dato. Nosotros cuando construimos la ordenanza y tuvimos varias reuniones con Francisco Cantamuto del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, ellos realizan una encuesta de deuda de hogares hace ya unos cuantos años. De hecho, culminaron la del 2026 hace poco. Seguramente en los próximos meses va a estar el informe a disposición. Ahí ya veíamos datos de 2025, mucha toma de deuda para pagar otras deudas. Y ahí empezaba a aparecer en esa encuesta datos de los préstamos dados por el conocido, el familiar, el Claro. vecino, y ahí entra esa cuestión que vos hacer referencia claramente. Digamos, a ver, uno empieza, el otro día conversamos con alguna entidad bancaria, uno empieza tomando deuda con tarjeta de crédito, paga el mínimo y empieza a entrar en una bola difícil de salir. Y después, antes tomaba préstamo en alguna entidad financiera, hoy es mucho más fácil tomarlo porque no le piden documentación, porque es un simple clic. Es mucho más sencillo tomarlo en billeteras virtuales, en fintech. Y después de eso aparece la realidad a la que ustedes hacen mención, que es el conocido, el vecino, o en el peor de los casos, el prestamista del barrio, que después sabemos lo que conlleva. Mm. Recién mencionabas esto de que se reunieron. Contanos un poquito qué pudieron sacar en limpio de esa reunión y también imagino que tiene que haber una predisposición, ¿no? Del privado de querer encontrarle una solución a todo esto. Sí, la primera reunión tenía que ver con empresas prestatarias de servicios públicos. La predisposición tanto de EDES como de Camusi fue excelente, que fueron de las convocadas, dos de las que se sentaron a abordar la temática. Todavía no se ven números alarmantes de morosidad Mm. en el pago de servicios públicos. Probablemente un poco tenía que ver con lo que recién conversábamos, es decir, las personas toman deuda para pagar primero aquellos servicios que tienen posibilidad de cortarse, Claro. de privárseles. Entonces, digamos, todavía no se veían números alarmantes. No teníamos, en esa oportunidad, las empresas no tenían a disposición números que tengan que ver con refinanciación de pagos, que es otro dato a tener en cuenta. Ellos hablaban de datos de suspensión del servicio y en ese caso no había aún números alarmantes. Con esta dificultad, digamos, hay una medición distinta entre el reclamo que puede ir a la OMIC, a la Defensoría del Pueblo, que también formaban parte de la mesa, y el corte de servicios, que no veían que haya un incremento, y que además la comparación de estadísticas del primer semestre del 2026 con el primer semestre del 2025 es muy compleja, sobre todo en Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque la situación de la inundación hizo que de algún modo en los primeros meses después del 7 de marzo se flexibilizó un poco el cobro de esos servicios, recién se empezó a regularizar, nos comentaban en agosto, septiembre del año pasado. Entonces es difícil comparar semestre contra semestre. Todavía no hay datos alarmantes, sí se mostraron predispuestos a articular con los organismos públicos a los que hacía mención, OMIC, Defensoría del Pueblo, bueno, nosotros mismos del Consejo, a poder abordar las situaciones de endeudamiento crítico más complejas de familias de nuestra ciudad para evitar el corte de servicios públicos esenciales. ¿Cómo va a seguir esto, Claudio? ¿Se van a reunir cada tanto? ¿Cómo es? Sí, nosotros primero ahora nos vamos a juntar con distintos actores para ir, digamos, teniendo un mapa más certero de la situación en Bahía Blanca.
Y también, digamos, seguramente estamos con esa información adicional trabajando en algunas otras líneas que puedan dar algún alivio a los vecinos y a la vecina, muy limitado en cuanto a la competencia municipal, pero nos parece que, como en otros temas que si bien son de competencia del gobierno nacional y esperamos que se tome carta en el asunto, eh, la verdad es que no podemos mirar para otro lado. Digamos, hoy hay 3 o 4 problemas que, si bien estrictamente las causas no son del municipio, el municipio ha tomado la decisión de abordarlo y de acompañar. Endeudamiento familiar, crisis del sector salud y fundamentalmente de las personas con discapacidad, eh, la situación del deterioro del mercado laboral y yo sumaría un cuarto que tiene que ver con los inconvenientes de salud mental de muchas personas que viven al límite, no sabiendo cómo eh, llegar a fin de mes. Me parece que esos 4 problemas nos atraviesan en gran medida a la sociedad y me parece que aquellos que tenemos algún grado de responsabilidad eh, política, dirigencial, tenemos que hacernos cargo. Mm. Vos hoy mencionabas el hecho de que hay una franja etaria muy joven que también está Sí, con mucha deuda. Digo, imagino que ahí también hay que abordar, digo, de distintos sectores, porque también hay quizá una menor responsabilidad a la hora no sé, de hablar de sí, finanzas, por ejemplo, que quizá no se tiene sí, tan en sí. cuenta, no se toma tanta conciencia, pero a la vez también muchos jóvenes sin trabajo, con empleos, bueno, Bueno, no sé, ¿cómo lo abordan? puede haber algún componente de educación Mm, financiera. Nosotros lo atendemos, hemos hablado, estamos viendo cómo avanzar en ese sentido, tanto con entidades financieras como con recursos humanos disponibles en nuestras universidades, que se han estado muy predispuestos a abordar la temática. Y ahí también claramente hay una situación digamos, a ver, seguramente no se resuelva solo, y lo quiero dejar en claro, digamos, con educación financiera, porque hay una necesidad. claro. Y cuando uno ve que el préstamo se toma para comprar alimento, para comprar medicamentos o para pagar otras deudas, bueno, claramente por más educación financiera que se tenga, el problema sigue subsistiendo. Mm, Y en eso, digamos, subrayo lo que vos decís, hay un deterioro del mercado laboral. Digamos, cuando uno ve los índices de ocupación, a veces se tienta a pensar que estamos hablando de creo que era 7,7, 7,8% de desocupación. Ahora, cuando uno mira la foto completa, ve que hay casi un 44% de precariedad claro. laboral, ¿sí? Trabajo no registrado. Hay 11,1% de subocupación. Digamos, y no le voy a contar nada nuevo, todo el mundo lo ve, la situación del pluriempleo, es decir, la necesidad de tener más de un empleo para llegar a fin de mes. Bueno, esa foto habla de un marcado deterioro del mercado laboral que afecta sobre todo a los más jóvenes que les cuesta conseguir su primer empleo Mm, o sostenerlo a aquellos que lo pueden conseguir. claro. Nosotros recién también conversábamos un poco acá acerca bueno, lo que conlleva el hecho de estar con deudas. Una de esas cuestiones o consecuencias o secuelas es el tema de la salud mental, del estrés, bueno, Bueno, mucha gente desesperada que no encuentra soluciones, no encuentra salidas. ¿Qué se puede hacer con eso? Entendiendo de que es bueno, un un poco problema amplio. recién lo decía, digamos, lo mencionaba como el cuarto problema, que es un poco un síntoma de lo que estamos atravesando, es llamémosle la implosión social. Es decir, nosotros en otras épocas, aquellos que tenemos algunos años más, como es mi caso, vimos como en el 2000 eh, había una explosión social en ese sentido. Y hoy nosotros vemos que hay una implosión, es decir, la gente vive mal, por eso la irritabilidad, digamos, que lo vemos a diario en la calle, los problemas de salud mental. Me parece que ahí, cuando hoy decíamos que, que estos son síntomas de lo que se está viviendo, bueno, los programas vinculados a la salud mental, el destino de recursos que se está haciendo al ámbito de la salud en el municipio de Bahía Blanca son de alguna manera paliativos para esta situación. Decimos. Por primera vez desde el municipio tenemos un programa de salud mental,
Hoy, más allá que se lo cuestionó y se cuestionó mucho, y salgo de la salud mental, la asignación de recursos para nuestro hospital municipal, también hay un acompañamiento al hospital municipal, porque también vemos que hay deterioro de, digamos, del sector salud. La gente, por supuesto, digamos, no digo nada nuevo, digamos, la gente se sigue enfermando y cada vez hay menos cobertura de salud en la medicina prepaga. Bueno, todas estas personas que estamos hablando de precariedad laboral no tienen cobertura de salud, Claro. digamos, porque cuando estamos hablando de precariedad laboral estamos hablando de trabajo no registrado. Bueno, hay ahí, todos los problemas están asociados, están interrelacionados, claramente. Bien. Claudio, gracias por esta comunicación muy interesante y bueno, seguramente te estemos molestando en otro momento para seguir de cerca este tema. Por favor, a disposición, gracias por el llamado.